usted. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Estimado Dios, de gran misericordia, gracias te damos por la bendición de ser llamados tus hijos, por la bendición de tener tu palabra, ser fortalecidos en la fe y sobre todo, Señor, el poder hablar hacia ti como nuestro Padre que eres. Conocemos que somos pecadores, conocemos que hemos ofendido con nuestros pensamientos, palabras y obras, pero gracias mil por darnos la única y verdadera paz que existe por medio de Cristo Jesús. También queremos agradecer el techo, la comida, el vestido. Queremos agradecer la vida cristiana que nos has dado, porque sabemos que tú eres nuestro Dios, nos cuida, nos proteges. Damos gracias por el techo, la comida, el vestido que cada día nos das y oramos por cada una de nuestras necesidades materiales que cada día tú nos bendices. Gracias por darnos este lugar, estudiar tu palabra y ser fortalecidos en la. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a cantar este himno. Pastor Elkin, buenos días, hermano. Buenos días, Pastor Elkin. ¿Cómo estás? Buenos días, mis hermanos, ¿cómo vamos? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Fue el rescate eficaz, solo de Jesús la sangre trajo santidad y paz, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Veo para mi salud, solo de Jesús la sangre tiene de sanar virtud, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre.
Muy bien, nos vamos a continuar con los sermones de Jesús. En esta oportunidad vamos a dedicar un buen tiempo a el sermón del monte, el sermón que conocemos que inicia con las bienaventuranzas. Y es una bella oportunidad de poder checar, estudiar este, este tema porque nos va a ayudar mucho en la vida espiritual. Vamos a ir al Evangelio de Lucas. Vamos a Lucas. Lo voy a poner en la pantalla. A Lucas, capítulo 6, versículos del 17 al 19. Lucas 6, del 17 al 19. ¿Quién desea leerlo? Te lo leo, dice así, la palabra de Dios. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Muy bien, entonces el contexto que nos presenta Lucas, y recuerden que Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, hizo una investigación de todo lo que Jesús hizo y también esa investigación pues ayudó mucho a poder entender algunas cosas de la escritura. Y también recordemos eh, que Lucas escribió Hechos de los Apóstoles y Pablo, su instructor, su maestro, su guía. Pablo no fue testigo de estas cosas, porque acuérdense que en esa época Pablo era hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, como él dijo, y estaba muy feliz en todo ese tema del fariseísmo. Pero otra vez el Espíritu Santo hizo aquí el trabajo con Lucas, él dice que hizo una investigación y acá nos está contando que después de que llamó a los 12 apóstoles, pues descendió con ellos y nos dice que en un lugar llano y también nos dice que estaba una multitud de Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y de Sidón y habían venido para oírle. Entonces, esto es importante el contexto. Jesús había llamado a sus discípulos, tenemos un lugar donde posiblemente fue este sermón y también el punto que Jesús hacía milagros, como curaba enfermedades a los que estaban atormentados por espíritus malignos para sanar. Entonces, ahí es donde luego, en el versículo 20, dice, y alzando los ojos hacia los discípulos decía, y empieza el sermón de las bienaventuranzas. Pero no vamos a usar Lucas para estudiar las bienaventuranzas, vamos a usar el Evangelio de San Mateo, que es el que estamos más acostumbrados. Y no solamente esto, sino que vamos a usar eh, esta parte de San Mateo en cuanto a lo que la Biblia nos enseña, en cuanto a ese sermón que va desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7, que es muy interesante aprender. Pero tengo esa pregunta para ustedes, para que podamos darla, podamos, ya, Yoli, ya. Y la pregunta que tenemos es esta. Tenemos esta frase. ¿Qué piensa usted de estas palabras? ¿Está de acuerdo o no? ¿Y por qué? Dice, no hay duda que el Sermón del Monte que predicó Jesús es el más famoso y jamás predicado, y tal vez también el que más ha sido mal interpretado. No es un resumen de toda la fe cristiana, en realidad es seguro decir que una persona que pretende encontrar toda su religión en ese sermón ni siquiera es cristiana.
y ninguna persona que oye o lee ese sermón sin conocer el resto de la escritura podrá entender la fe cristiana. ¿Qué opinamos de esta párrafo, de esta frase? Yo pienso que el Sermón del Monte es uno de los más completos que Jesús hizo. Por lo tanto, es de muy fácil interpretación sin la demás escritura. Bien, Yoli, buena respuesta. ¿Alguien más? Pastor, iba a decir que la primera parte donde dice que no hay duda que el Sermón del Monte que predijo Jesús es el más famoso, estoy de acuerdo con eso. No he escuchado todos los sermones que hay, pero este palabra de Jesús es de los más conocidos, los más famosos. Am, Dice que no es un resumen de toda la fe cristiana. Bueno, no, en este sermón no habla de toda la cristianidad, habla de parte de la cristianidad y lo que nos quería comunicar en ese momento. Am, y, eh, ah, y sí estoy de acuerdo que una persona que quiera encontrar toda su religión en ese sermón no lo va a encontrar porque es incompleto. La palabra de Dios es muy extensa, ¿verdad? Así es de que sí debíamos de estudiar, como lo estamos haciendo aquí, otras partes de las escrituras para poder entender bien. Bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Pero no voy acá. ¿Dónde es que tengo yo el coso? Ay, se me perdió. Acá. Sí, ahí tengo el micrófono abierto, ¿cierto? ¿Me Sí, escucha? Sí, yo estoy muy de acuerdo con Juan y lo que dice la escritura, o sea, en esto no está toda la enseñanza de la doctrina, porque entonces podríamos caer en el error de que solamente con eso vamos a enseñar y la palabra de Dios es clara cuando dice que toda la escritura es útil para enseñar, para corregir, para instruir, para que el hombre de Dios sea perfecto en toda buena obra, porque algo que deberíamos mirar acá, o sea, o decir que una persona puede encontrar toda su religión en este sermón, podría llevarnos a, no sé, pienso yo a legalismos. Yo no diría, porque podríamos centrarnos únicamente en esto y necesariamente necesitamos la luz de toda la palabra. Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra es verdad. Y el Salmo 119, 105 dice, lumbreras a mis pies tu camino. En el Salmo 1 encontramos bienaventurado el varón que de noche y de día se deleita en la ley de Jehová, o sea, en toda la palabra de Dios. Entonces yo pienso que aquí hay que entender primero el auditorio, las personas que habían, porque no solamente estaban sus discípulos, acuérdese de lo que acabo de decir, Henry, había muchas personas que estaban siguiendo a Jesús y tal vez algunos allí no serían creyentes, otros sí, tal vez comprenderían la palabra de Dios de una forma que agradara a Dios, pero el incrédulo en este punto, y lo vemos que se maneja muy mal cuando vemos enseñanzas de iglesias evangélicas, eh, piensan que de pronto por estas hay que hacer cosas para ganar. Yo ayer iba caminando en la caminada que hago diario y vi un letrero que decía, quiere ganar indulgencias, haga buenas obras, confiésese, vaya a la iglesia. Eso es un error, totalmente. Entonces, decir que solamente aquí también tendría que, o tenemos que tener mucho cuidado con esto, que no vamos a caer en un fariseísmo con estas bienaventuranzas aplicando las manos. Muy bien, excelentes respuestas. Y muy bien, esta frase muestra la realidad de ese sermón. Es muy famoso ese sermón, pero también vamos a ver, por ejemplo, la iglesia de Roma, como cuando se habla de los pobres, no habla de los pobres en espíritu, sino de los pobres materiales. También eh, se usa mucho ese sermón para aquellos que creen en la salvación por obras, porque creen que haciendo esas cosas van a ser salvos. Y por eso muy bien que ustedes identificaron ese punto de que no es un resumen de la
de la fe cristiana, porque muchas personas también tienen esa idea. Y también otros creen que ahí van a encontrar toda la religión en que lo identificaron, porque realmente si nosotros pensamos en nuestra religión, es la religión cristiana y donde tenemos una verdad absoluta, porque la religión cristiana es absoluta y es verdadera, es porque está edificada en Cristo Jesús. Por eso solamente, no por, por el conocimiento que podamos tener, no por lo tanto que podamos leer, no. La Biblia es muy clara por medio de la fe. Y también, pues nosotros, si una persona no lee la escritura, como dice al final, si ninguna persona que oye o lee el sermón sin conocer esa escritura podrá entender la fe cristiana, pues eso es verdad. Por eso necesitamos checar otros pasajes bíblicos para entender el que. Andy, en ese punto decía yo, o sea, que se convierten en fariseos. Yo he oído varias personas que creen que porque trabajan en comisiones de paz y eso, que bienaventurados los pacificadores porque ellos es el reino de los cielos, que están haciendo algo para eso. Oímos personas que confunden bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados, que dicen, ay, esa persona como ha sufrido y ha llorado, ya está en el reino de los cielos descansando, esa persona ha sufrido y lloró mucho. O sea, son todo este viaje de cosas que tergiversan las escrituras al no abrir toda la totalidad de la palabra de Dios y terminan con un viaje de fariseos, creyendo allí que entonces sí, son aceptos ante Dios, que son más buenas personas que los otros porque hacen o dejan de hacer eso. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. También he oído que lo confunden con gente que imparte bien la justicia aquí en Colombia y en el mundo. Y los que hemos estudiado libros de la Biblia vemos que cuando vamos a Bakú y a Nahum vemos que esa justicia en este mundo es prácticamente imperfecta y la justicia que habla allí es de la justicia de Dios, todos los pobres de espíritu que creen que la persona que es humilde, que es pobre, que tiene todo eso. Entonces, sí, es muy bueno esto porque sé por lo que he oído, por personas con que he enseñado la palabra de Dios, que cuando vienen de la iglesia católica, aún las iglesias evangélicas, caen en este error y creo que no estamos exceptos nosotros también de muchas personas que no tienen claridad del mensaje o que apenas están comenzando de caer en un fariseísmo con estas bienaventuranzas. Muy bien. Entonces, vamos a ver y, y siguiendo Mateo. Nos dice que viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Y ya con el contexto que leímos de Lucas, sabemos que había una gran multitud y sabemos que sus discípulos, primera vez que estaban escuchando un sermón con esta multitud, viendo el contexto que nos trae Lucas. Ahora, aquí es interesante que podamos ver el contexto, pero ya vimos el contexto de Lucas, el contexto de Mateo, pues por eso es bueno usar a Mateo, porque recuerden que Mateo sí fue un discípulo llamado por Jesús. Él fue testigo de este sermón. Recuerden el otro nombre de Mateo, que era Leví, ¿no es eso? Y él era un publicano, un recaudador de impuestos. También en el contexto vemos que en el capítulo 4 de Mateo nos dice que Jesús fue a vivir a Capernaum y nosotros cuando estuvimos estudiando los milagros de Jesús nos dimos cuenta que Capernaum fue el centro de operaciones de Jesús en casi todo su ministerio. Y Jesús enseñaba en Galilea y sanaba. Pero si nosotros volvemos a leer Lucas, lo que escuchamos ahora, ya Jesús había mucha gente que lo seguía, de Jerusalén, de Tiro, ¿sí? Había aumentado las personas. Por eso mucha gente seguía a Jesús. Pero aquí necesitamos entender de que muchos de los que seguían a Jesús, pues es como la iglesia visible hoy en día,
Algunos son creyentes, otros no lo son. Lo seguían solamente por el milagro, solamente por eh, buscar cómo sostenerse en su vida, en su día a día. Pues por ende, muchas partes de los evangelios nos dice que querían hacer a Jesús como un rey, como su rey. Pues él les daba de comer muchas veces, los milagros que hacía y que creyeron ellos. Bueno, vamos a, a poder vivir de este rey que vino a sostenernos en este mundo. Y de ahí, lastimosamente, muchos políticos se apoyan en estas cosas para sus terribles ideas y campañas, mostrando de que ellos hacen lo que Jesús hace. Y es muy triste a veces, por ejemplo, en mi país, dicen muchos bienaventurados, por ejemplo, el presidente aquí, que porque se preocupa por los pobres. Y yo digo, ¿qué es ser más bienaventurado? ¿Ser creyente o preocuparse por los pobres? Porque la palabra bienaventurado sencillamente es para un creyente, no es para un incrédulo. Entonces es muy triste, pues al nivel hasta donde se llega con todo este fanatismo que se está viviendo en toda parte, ¿verdad? No solamente acá, sino en toda parte. Y entonces uno se queda sorprendido de lo que uno lee, de lo que muchos expresan en cuanto a estos, y como muchos creen que cuando Jesús les daba a las gentes, pues estaba promoviendo el socialismo, pero eso no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. Entonces es muy importante eso en cuanto a la gente que lo seguía. Pues ellos tenían una necesidad, como nosotros también la tenemos, pero la necesidad más grande que aprendimos a ver es ser librados del infierno, de nuestra vida de incredulidad, y porque el problema grande que tenemos es el pecado y cómo hemos sido perdonados. También un día en una montaña Jesús empezó ese sermón del monte, y probablemente es el mismo sermón que tiene Lucas 6, por eso leímos hoy este. También vamos a ver y hablar de la audiencia, que es muy, muy importante. La audiencia, ya sabemos el contexto. Y otra vez, este contexto es tomado solamente de Lucas, pero por eso, perdón, de Mateo, por eso leímos Lucas para entender un poco más. Entonces, la audiencia que estaba ya, cristianos y los discípulos de Jesús, y esto es importante para poder dar la interpretación. Y cuando nosotros vamos a sumergirnos en las palabras de este sermón, vamos a ver cómo es de importante esto, ¿cierto? La buena interpretación de la Biblia, para que no caigamos en los errores que hemos escuchado. Como, no sé ustedes, pero eh, cuando Jesús estaba en la cruz y dijo, tengo sed, y si usted escucha un sermón de un sacerdote romano, empieza, por lo menos en Colombia, hay muchas regiones que no tienen agua, entonces los sacerdotes empiezan a decir, y Jesús tuvo sed por esas personas que no tienen agua, que y empieza a hablar de eso, de meterle política, meterle cierto, y, y se pierde el mensaje como es. Es lastimosamente muy mala interpretación por la falta del entendimiento de la ley y el evangelio. Por eso es muy importante la ley y el evangelio en esto. También habían otras personas que Jesús quería escuchar, y iban a aprender qué significa la vida cristiana. Y bueno, no lo sabemos porque la Biblia no lo registra, pero lo más posible es que allí eh, salieron personas creyentes, porque recuerden que el Espíritu Santo está también batiendo sus alas. Eso no lo podemos olvidar. Él es el personaje tímido, es como dice la persona tímida de la Trinidad. ¿Y por qué el Espíritu Santo es el personaje tímido? Porque a veces como en sermones como estos no lo vemos. No, la Biblia no lo dice, pero sabemos que allí está obrando fe. También ese sermón no es para los incrédulos. Y recuerde que si un incrédulo lee esto, pues inmediatamente va a pensar en su justicia civil, en cómo, bueno, yo soy como buen esposo, bueno, yo soy como buen pobre.
bueno, yo soy una persona muy humilde, bueno, y ya pues a justificarse. Pero realmente para poder entender ese sermón necesitamos siempre ver a quién, a Cristo como nuestro sustituto, ¿cierto? Como nuestro Señor y Salvador. Es lo más importante de este mensaje, porque sin Cristo no pudiéramos saber quiénes son los pobres, quiénes son los hambrientos, quiénes son los que tienen, en ese caso, hambre y sed de justicia, tienen todo este listado que tenemos acá. Entonces, esa audiencia también es usted y yo. Hoy que estamos acá después de 2000 siglos y tenemos la bendición que después de la Reforma podemos tener la Biblia en nuestras manos y tenemos este mensaje tan precioso que vamos a, a meditar. También, pues, el propósito, en verdad, de este sermón, entonces, enseñar sobre el reino de los cielos y cómo es la vida cristiana. Las bienaventuranzas no enseñan cómo ser bienaventurado, más bien, estas bienaventuranzas nos enseñan cómo somos bendecidos y cuando estas cosas pasan. Entonces, es aquí donde vamos a poder sumergirnos en algunas cosas que la Biblia nos. Entonces, bueno, manos a la obra. Vamos a hablar del primero. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos a abrir un texto bíblico para que podamos eh, entender un poco lo que nos dice acá la palabra de Dios. Lucas 18, los versículos del 9 al 14. Lucas 18, del 9 al 14. Lo puedo leer, pastor. Dale, hermano. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Muy bien, gracias, hermano. Entonces aquí estamos viendo bienaventurados que los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de Dios. Según esta historia, esta parábola de parte de nuestro Señor Jesucristo, ¿quién identificamos como pobre en espíritu? Al Perdón, publicano. pastor, la pregunta es, ¿quién calificamos como pobre en espíritu? Sí, Am, si puedo decir que los que buscamos el Espíritu de Dios, porque sabemos que nuestro espíritu, am, ah, ah, nosotros como este publicano que decía que hacía cosas muy buenas y que por eso él merecía, ¿verdad?, ser escuchado y ser bendecido, no, al contrario, ¿verdad? Sino que somos pecadores, fallamos en todo, no somos humildemente tan humildes como deberíamos de serlo, no somos tan buenos como deberíamos de serlo, así es de que, ah, ¿se fue Juan? sí, Ah, perdón. ya, Esa es mi respuesta. Katia tiene la mano levantada. claro, Kate. Buen Hola, día, buenos ¿cómo días. están? Van a disculpar de tiempo, estoy entrando, es que justo hoy día es el día del peatón aquí, así que pude entrar.
Sí, para mí son los humildes los que son pobres en espíritu y se refiere a eso. Él me había levantado la mano. ¿Sí me Yo, oyeron? Perdón. sí, 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 te muy oyo bien. bien. Sí, Gracias. este une muy bien ahí con los que lloran y los pobres de espíritu. Y es donde yo digo que muchas veces se crean los fariseos. Yo lo digo por experiencia propia, porque he ido a entierros, a acompañar personas después de creyente, después de que Dios me llevó a conocer la verdad. Acompañar personas en entierro de católicos y donde muestran que estas personas sufrieron y lloraron mucho en la tierra porque fueron conocidas de pronto por sus aflicciones, una enfermedad que duró mucho tiempo y como los curas dicen, pero ahora es consolada por Dios en el reino de los cielos. Y esa es la mentira y la falacia más grande que hay, porque entonces estamos de acuerdo a lo que ellos enseñan, porque ellos enseñan una salvación por obra. Entonces todo ese sufrimiento que ella tuvo en una cama, todo el tiempo que estuvo penando, entonces lo utilizó Dios para perdonar sus pecados. No, eso es falso. Ahí es donde yo entro y digo, debemos de tener cuidado con estas bienaventuranzas y como dijo Henry, que es lo que hemos de que tener cuidado, el contexto y las personas que habían allí, porque aparte de creyentes habían incrédulos. Y hoy en día utilizan eso de todas maneras. Lo he visto en las iglesias evangélicas. Yo estuve en iglesias evangélicas también. Nunca profesé ni enseñé ese evangelio de que tiene sufrimientos, tiene dolor, tiene angustias, venga que Cristo lo consola, porque Cristo dice, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Entonces tergiversan totalmente las escrituras, porque aquí le está hablando de los que somos, y puedo decir somos porque ahí entramos nosotros los creyentes, los que como el publicano. Nosotros pecamos y el Espíritu Santo nos lleva a sentir dolor, nos lleva a ese arrepentimiento y muchas veces decimos, Señor, perdóname otra vez, otra vez. ¿Por qué? Porque todos nosotros en una u otra forma tenemos un área débil que el diablo nos ataca mucho. Entonces, ahí es donde entramos a decir nosotros, o dice la palabra de Dios, bienaventurados los que lloran, aquellos que sienten dolor por el pecado, aquellos que reconocen su miserableza espiritual delante de Dios. Por eso mucha gente se ofende. A mí una vez me pasó orando, después de que terminé de orar, que yo dije, Señor, ten misericordia de nosotros, miserables pecadores. Señor, ayúdanos a vivir bajo tu gracia. Y una persona me dice, ¿cómo es posible que usted diga que nosotros los creyentes somos miserables? Si nosotros somos bendecidos y ricos delante de Dios. Y yo le dije, pues miremos lo que dice la escritura y lo llevan de Pablo a Romanos 7, donde él dice que no hago el bien que quiero, sino que no quiero. Y termina diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y da la solución, Jesucristo. Yo le dije, mire, es que nosotros sin Cristo somos unos miserables, aún como creyentes. Nosotros tenemos que tener claro que ese viejo hombre está dentro de nosotros y nosotros tenemos que tener cuidado porque sin Cristo no somos nada. Entonces, la aplicación de esto es esa esperanza que nosotros tenemos de que Dios perdona nuestros pecados, de que un corazón contrito y humillado no desprecia a Dios. Entonces, primera parte, y seguro que en todas vamos a encontrar las aplicaciones falsas que da el mundo para predicar un evangelio de conveniencia. Yo en lo que he estado estudiando el pecado de la clase he notado, pues sí he aprendido mucho, gracias a Dios, y a veces veo como y me pongo a pensar ciertas cosas que leo y Dios me lleva a entender, digo, cómo la gente hoy en día predica la palabra por conveniencia. O sea, como personas que, pastores, no, pero es que este es un diputado, de pronto allí se trabajan diezmos, los diezmos de este hombre son muchos, hay que tener cuidado de que no vamos a predicar algo que lo incomode. No, la ley tiene que incomodarnos, causar rabia, causar dolor. Yo siempre he dicho que la ley tiene que mostrarnos el síntoma, el malestar y la consecuencia. Si no, está mal aplicada. Entonces, si es llorar por nuestros pecados, reconocer que somos unos miserables. Tal vez la aplicación de eso, y creo que Henry la tiene, si quiere la leemos, la podemos ver en Apocalipsis 21:4. Si Sí, alguien la quiere leer. sí, esa. Y, O, sí, dale, Henry, ya. sí, y bueno, estoy volviendo aquí a los pobres. Según Lucas 18, entonces vamos a concentrarnos en el publicano, ¿cierto? Publicano. Ustedes explicaron bien.
Y ese publicano, ¿cuál fue su actitud? Entonces, no podía alzar sus ojos al cielo, se golpeaba el pecho y vemos de que él reconoció de que no podía ser rico ante Dios por sus obras o por quién era, porque contrario al fariseo, mire que el fariseo que dice, yo no soy como estos hombres, que son ladrones, injustos, adúlteros, y es tan atrevido que hasta menciona al publicano que está en el mismo lugar, sino que la diferencia de este fariseo y el publicano es que el fariseo estaba en los puestos de adelante y este publicano atrás. Entonces, nosotros necesitamos dar gracias a Dios porque primero, pues sabemos que hay muchos textos bíblicos que muestran que somos pobres espirituales, que la conversión no la hicimos nosotros o nosotros no ganamos la conversión, que somos pobres espirituales porque estamos muertos espiritualmente. Entonces conocemos pasajes como Efesios 2:1, que Él nos dio vida, o la hermosa parábola del pastor, de Jesús como el buen pastor, o el pastor que se perdió una oveja, dejó las 99 y fue a buscar esa oveja. ¿Quién es esa oveja perdida? Éramos nosotros. Entonces, esos pobres espirituales, ya aquí representados en el publicano, pues realmente somos nosotros. ¿Y por qué dice el texto bíblico? Porque de Dios es el reino de los cielos. Otra vez, nuestra mirada en Jesús. Porque pensamos en la concepción de Jesús por obra del Espíritu Santo. ¿Y por qué fue concebido por obra del Espíritu Santo? Para que no viniera con él el pecado original, tal como nosotros, porque nosotros desde el momento de nuestra concepción somos pobres espirituales. Porque Jesús tuvo su nombre de Manuel, Dios con nosotros, porque Él es verdadero Dios. Y al ser verdadero Dios, pues Él vino a este mundo para poder salvarnos, para poder darnos el reino de los cielos. Y es ahí donde volvemos siempre, en este sermón del monte, necesitamos ver cada una de esas bienaventuranzas pensando en la doble sustitución de Jesús, como Él cargó todos nuestros pecados y como dice en Galatas, Él se hizo maldito por cada uno de nosotros para que nosotros podamos ganar la verdadera paz. Entonces, aquí nunca se nos olvide la historia de la parábola de Jesús, de este publicano, para pensar en los pobres en espíritu que somos nosotros, que reconocemos nuestra culpabilidad, que reconocemos nuestra indignidad, ¿cierto? Y que nosotros siempre que oramos, quien dijo una cosa muy importante, somos miserables. Siempre que oramos, pues, ¿qué reconocemos? Merecemos la muerte eterna. El Porque texto de merecemos la... Sí, el texto de Gálatas, Henry, es Gálatas 3:13, porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciendo de por nosotros maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que es colgado de un madero. Así es, gracias, hermano. Entonces, los, esos somos los pobres en espíritu. Y sabemos, necesitamos cada día, porque mientras que estemos en este mundo, nosotros vamos a tener el viejo hombre. Y ese viejo hombre siempre nos va a atormentar, ese viejo hombre siempre va a traernos problemas. Muy bien, ¿algo más sobre los pobres en espíritu? Muy bien, entonces tenemos el siguiente, los que lloran. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Aquí vamos a leer el texto pues que ahorita había mencionado Elkin, pero antes de leer ese texto de Apocalipsis, vamos a leer el Salmo 32, versículos 3 y 4.
Te lo leo. Dale. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano, Shelah. Entonces, en mi gemir, ¿cierto? En su dolor. ¿Quién escribió este salmo? David, David, ¿cierto? Y lo escribió después de que, de que del adulterio, de cuando cometió el adulterio con Betsabé y cayó hasta que Natán fue y cayó en su pecado hasta que Natán fue y lo confrontó. muy bien, muy bien. Entonces, aquí ese salmo es muy bonito porque está mostrando de David cómo estuvo casi un año en la impenitencia, un año con su pecado guardado, un año creyendo de que Dios no se había dado cuenta de su pecado, hasta que el profeta Natán le exhortó y luego escribió este salmo, pues mostrando su situación espiritual, como gemía todo el día, estaba todo el día. Y esto está muy relacionado con la contrición. ¿Se acuerdan cuando estudiamos el arrepentimiento? De la contrición. Recuerden que la contrición es cuando nosotros, nosotros mismos nos damos cuenta de que hemos cometido un pecado, el dolor. Y nosotros, este versículo no quiere decir que siempre vamos a llorar por los pecados que cometemos, pero deberíamos de llorar siempre por los pecados que cometemos. Porque de verdad si entendemos que es ser cristianos, pues ofendemos a Dios mucho, nuestras mentiras, nuestros malos pensamientos, nuestras actitudes de egoísmo, de avaricia y de todo lo que todavía podemos vivir en esta carne pecaminosa. Cada vez que nosotros deberíamos de pensar en los pecados, sí deberíamos de llorar, porque expresa este dolor, expresa esa consecuencia y también aquí podemos hablar de las tribulaciones que vivimos en este mundo, la enfermedad, con los problemas que vivimos con otros, también está acá y también y podemos reconocer que merecemos la, la muerte, tanto la muerte física como la muerte eterna por nuestro pecado. Pero ¿qué nos dice Apocalipsis 21:4? ¿Quién desea leer lo que quien había dado ese pasaje? Apocalipsis 4. Bueno, se lo leo. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Muy bien. Entonces, aquí en el contexto, Juan, en su visión, está viendo lo que vamos a vivir en el cielo, lo que están viviendo muchas almas en el cielo. Entonces, la primera parte de este versículo, pues, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, ya no habrá más llanto, ¿cierto? Ni clamor ni dolor. Eso que nos anima a que nosotros recibimos consolación primeramente por el Evangelio, por lo que Cristo hizo por nosotros. Pero vamos a recibir una consolación perfecta cuando estemos en el cielo, cuando estemos al lado de nuestro Dios. Por esto, nosotros como cristianos, por medio de estas palabras, entendemos y sabemos la gravedad del pecado a nuestro Dios. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta acá? Aquí, Henry, también, o sea, es que cuando uno oye personas y yo oigo mucha gente como dicen esa persona como sufrió en esta vida, como tuvo de problemas, de tribulaciones, ella ya Dios la tiene en el reino de los cielos y es un Sí, error bien grande. El otro error, él lo va a ir al otro lado también, creer que nosotros no vamos a pasar tribulaciones como enseñan. Por eso le digo que esto convierte mucho a personas fariseos o aún personas se decepcionan de Dios porque iglesia donde le profetizan a usted
que le va a ir bien, que no va a tener dificultades, que no va a tener problemas. Eso es ir en contra de la palabra de Dios, pues Juan 16:33 dice que en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí. Hola, ¿los demás me escuchan? Sí, Norma. Sí, Sí, le pastor. escuchamos, pastor. Sí le Muy bien. escuchamos. Sí, lo Pastor, escuchamos. pastor, el que quedó. Es que él vuelve con el internet. ¿Alguien más tiene comentario o aplicación? Muy bien, Yo ahí. pienso que al igual que el sermón del monte, toda la Biblia es importante para rearguirnos, porque muchas veces nosotros cometemos errores, así sea involuntariamente, pero los cometemos. Padre eterno nos esté perdonando. Bien, ahí. Yo, a ver, quería preguntar más bien, cuando dice del llorar, creo que muchas veces nosotros cuando cometemos pecado, el espíritu nos contrista y nos hace poner triste y en eso lloramos. Y creo que ahí es cuando tenemos la consolación, después de confesar nuestro pecado, de arrepentirnos, viene la consolación. Pienso que es algo así, ¿no? La consolación viene del Evangelio, ¿verdad? Lo hizo por nosotros, lo que nos anima. Muy bien. Muy bien. Tenemos motivos de oración para que nuestro hermano Juan nos despida con oración. Y yo ya saludo a Norma, a Abel, perdonen no Sí, saludarlos ahora. saludo Yo por por bendiciones. mi Sí, tío, no hasta que pude yo entrar. Saludos, muchas gracias, Sí, muchas gracias. el internet no me dejaba entrar y yo estaba preocupada. ¿Será que no hay clase? Y digo, ay, no puede ser. Pero sí, sí, yo sé que cuando nos quedamos callados, que algunos no aportamos, es porque estamos tan inmersos en la lectura y viviendo lo que ustedes nos están explicando, porque es muy importante, pastor, disculpe que me robe unos minutos, es muy importante cuando los bienaventurados, ¿verdad? De pobre de espíritu, porque a veces lo confundimos con pobreza material. Y es aquellos cuando estamos, ¿verdad? Que estamos dispuestos, nuestro corazón está contrito y reconocemos que nuestro espíritu necesita de Dios. Ese es mi aporte. Muy bien. Muy bien, entonces, ¿qué motivos de oración tenemos para que nuestro hermano Juan, Yo por mis hijos, para que mi Dios nos traiga el arrepentimiento, todos, Padre Santo, Padre orado. ¿ven? ¿Alguien más? Bueno, yo para que todo lo que hemos programado salga como realmente queremos, que los horarios nos dé y que todo sea para bendición, la unión entre todos los hermanos que tenemos en Buenos Aires el martes o el Bueno, miércoles, no sí, Buenos sé, días, todo depende. pastor. claro que sí. Pastor, yo pido Bien, oración por Yomaira, ¿ah? García. Yomaira García, que está muy enferma en Medellín, en un hospital. muy bien. ¿Cómo se llama? Yomaira. La madrina de nosotros de matrimonio, Yomaira, sí, Yomaira García. Yomaira. Muchas gracias. Dios los bendiga. Muy bien, vamos a orar. Señor de los cielos, gracias te damos por darnos el Espíritu Santo, porque solamente por Él podemos no solamente confesar nuestro pecado, sino también mostrar nuestra tristeza, nuestro dolor cada vez que te ofendemos. Pero gracias mil por darnos la paz en Cristo Jesús. Esa misma paz, Señor, que la podamos llevar en nuestras vidas para que hablemos a otros acerca de lo que hemos, somos. También en esta oración te presentamos los hijos de Yoli, que les ayudes, les fortalezcas. Igualmente, la madrina del matrimonio de sus hermanos Luis y Ramiro, por Yolima, que seas tú ayudándole en sus violencias físicas, que seas tú tratando con ella. También
Padre de amor, queremos orar por Nair, que la lleves con bien en su viaje, que tengan ese compañerismo con las hermanas de Argentina, que es una bendición el que puedan seguir dando y creyendo en todas las bendiciones que Dios nos ha dado. También cuídalas de todo mal y peligro y que puedan disfrutar de su paz. También para nosotros, hoy que tenemos nuestros servicios de adoración, los hermanos de Bolivia, nosotros en Medellín, que seas tú fortaleciéndonos y que pueda alimentarse nuestra. Bendice el servicio divino que vamos a tener en unos minutos y que tu palabra siga siendo viva y eficaz en nuestras vidas y corazones. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Bien, pastor. Dios me Amén. les bendiga. Sigamos, Bendiciones seguimos en para contacto. todos, pastores, Amén. hermanos, hermanas. Bendiciones para todos. Que Estén sea una bien. semana llena de Dios gracia, alegría y Dios les bendición. bendiga. Dios Bendiciones. Padre Que estén Santo, bien. amado y adorado. Muchas bendiciones. Oli, bendiciones. 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 Bendiciones, gracias, hermano. Muchas gracias. Bendiciones. Ni gracias por su explicación, pastor. Bendiciones.